Hola, Jorge Luis. Se me Buenas cayó tardes, Marco. me cayó la señal a mí. No sé si pasó a todos. No, ya estamos todos, enseguida arrancamos. Yo doy la Ah, señal, ya, por favor, para poder iniciar el conversatorio. Gracias, Marco. ya, gracias. Buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen en esta fría jornada de miércoles. Sean bienvenidos y reciban un cordial saludo por parte de CIPCA Regional Santa Cruz y CIPCA a nivel nacional a un nuevo conversatorio, a esto que hemos venido realizando cada miércoles desde la oficina regional de CIPCA en Santa Cruz. El conversatorio para esta oportunidad se denomina El bosque y su manejo integral sostenible en las tierras bajas de Bolivia. Tiene como objetivo el generar un proceso de reflexión, debate y proposición alrededor de la importancia de la preservación y conservación de nuestro patrimonio forestal, y en ese marco plantear acciones en torno a uso, acceso y administración de los bosques, y así fortalecer las estrategias para su gestión y escalamiento de los marcos políticos nacionales para poder asegurar que sigan brindando sus diversas funciones ecosistémicas. Mi nombre es Jorge Luis Ríos Cabrera, soy parte del equipo técnico de CIPCA Santa Cruz. Les agradecemos su preferencia y compañía en esta oportunidad y vamos a aprovechar también para poder dar la bienvenida. Tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestros panelistas en esta oportunidad para poder desarrollar cada uno de ellos el tema que le corresponde de acuerdo a la convocatoria que se ha emitido y a las invitaciones también que se han hecho llegar a muchos de quienes nos acompañan en esta jornada. Entonces, primero quiero dar la bienvenida a Jordi Surkin, quien es director de conservación de WWF. Jordi es PhD en Planificación Ambiental Internacional, máster en Planificación Internacional de la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en diversos temas como planificación de áreas protegidas, políticas de conservación, planificación de uso de suelo, conservación ecorregional, vulnerabilidad humana y adaptación al cambio climático. Experticia particular en gobernanza de recursos naturales, planificación participativa, enfoques basados en derechos y temas sociales y culturales. En América Latina ha trabajado en Bolivia y la región Andes-Amazonía. Además ha trabajado en África, Asia del Sur, el Pacífico, el Caribe y el Medio Oriente. Durante su carrera ha trabajado para ONGs internacionales y organizaciones de cooperación internacional como la Unión Europea, DFID y DANIDA. Jordi, es un gusto tenerte esta tarde. Bienvenido y buenas tardes. Gracias, Jorge Luis. Gracias a CIPCA por invitarme y gracias por todos los que nos están escuchando, por sumarse. A ver, voy a compartir mi pantalla. No está habilitado para que comparta mi pantalla. Sí, vamos a empezar primero presentando a cada uno de los panelistas okay. Y luego iniciamos con la exposición como tal, Jordi. Ya listo. También quiero Gracias, dar la bienvenida en esta tarde a Marco Antonio Albornoz. Él es ingeniero forestal, es director regional de CIPCA Norte Amazónico. Tiene 15 años de experiencia en forestería comunitaria con énfasis en el norte amazónico, donde reside por más de 10 años. Sólidos conocimientos en políticas públicas relacionadas con la descentralización administrativa, ley marco de autonomía y descentralización, ley INRAR, ley forestal y otras relacionadas. De igual forma, posee experiencia en planificación y manejo de sistemas de información geográfica y fruto del trabajo en la función pública contribuyó a la elaboración de directrices e instructivos técnicos para el manejo y aprovechamiento forestal en tierras comunitarias de origen y gestión integral de bosques y tierras. Su experiencia de trabajo en organizaciones internacionales como CHEMONIX, Proyecto Bolfor, Center for International Forestry Research, Cooperación ICILUC y la cooperación alemana ha contribuido en la construcción y consolidación de procesos sociales y productivos. Damos igual la bienvenida a Marco. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación. También contamos en esta oportunidad con la presencia de Javier Bejarano. Él es ingeniero forestal, consultor para apoyo en la implementación de proyectos de APCOP, Bosques del Mundo en Bolivia. Tiene más de 25 años de experiencia de trabajo en el sector forestal e instituciones del sector público y privado, 20 de los cuales viene apoyando a comunidades indígenas en la gestión integral y sostenible de sus recursos naturales. Amplia experiencia en el apoyo y fortalecimiento a procesos asociativos de organizaciones productivas forestales, con formación de plataformas con múltiples actores para desde allí construir propuestas de cambios e incidencia en políticas públicas.
Tiene experiencia en formulación, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo basados en el uso sostenible e integral de los recursos naturales del bosque. Se apoyó en la formulación de documentos de planes de gestión integral para comunidades del territorio indígena de Monteverde y para la TCO Alto Carapetí. Es coautor de varios libros publicados sobre el tema forestal comunitario y como experiencias del manejo forestal comunitario, análisis de la cadena de la madera en Huarayo, capacitación para técnicos forestales empíricos. Bienvenido, Javier, y es un gusto contar con tu presencia esta tarde. Por último, damos también un cordial saludo a Néstor Cuellar, director regional de CIPCA Cordillera. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Gabriel René Moreno, tiene especialidad en estudios agrarios y gobernanza de tierra y territorio, posgrado en riego presurizado y gestión del agua. Ha trabajado más de 10 años acompañando al pueblo indígena guaraní en la implementación de proyectos de desarrollo rural, riego, acompañar procesos de conversión de municipios en autonomías indígenas originarias campesinas en el Chaco cruceño y chuquisaqueño. Es coautor del cuaderno de investigación número 85, La ganadería en la región del Chaco de Bolivia, una evaluación de la sustentabilidad de los sistemas de manejo de ganadería semi-intensiva y extensiva. Bienvenido, Néstor. Hola, Jorgito. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, amigos y amigas. Muy bien. La hermenéutica del trabajo va a ser, cada uno de los panelistas que nos acompañan va a desarrollar con base a preguntas guías el contenido que se tiene establecido. Vamos a primero ceder la palabra a Jordi, quien nos va a mencionar o va a desarrollar con base a la pregunta guía cuál es la importancia de nuestros bosques y cuáles son las capacidades técnicas e institucionales de los actores para promover un manejo sostenible de los bosques. Esta pregunta la va a abordar desde el enfoque de bosques, sus funciones ecosistémicas y enfoques para un futuro más sostenible. Jordi, tienes 20 minutos, estamos contigo, y posterior a cada una de estas presentaciones, después de la presentación de Jordi, vamos a tener 2 rondas, también con este caso, con Javier, con Marco y también con Néstor, en los que también se van a desarrollar diferentes preguntas con un tiempo establecido, para por último, antes de concluir, vamos a seleccionar diferentes preguntas de las personas que nos acompañan al vivo y que las van realizando para poder aclarar o resolver estas interrogantes por parte de cada uno de los panelistas. Entonces, Jordi, tienes 20 minutos. Muchas gracias. Todavía no puedo compartir. Ya estamos. Ya, ahora sí. Ya. Ahí. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ok. Bueno, voy a intentar contestar estas preguntas. En realidad es un tema muy complejo, pero voy a intentar dar algún pincelazo de la importancia de la naturaleza un poco en nuestra región, en el país, de las funciones que tienen estos ecosistemas y finalizar con una propuesta de por dónde creo que necesitan ir las soluciones para poder tener un futuro más sostenible, donde podamos seguir compartiendo estos bosques y recursos naturales. Entonces, no está funcionando. Aquí. Bueno, primero nosotros somos parte de la Amazonía. En la Amazonía, como ven en este mapa, hay 2.000 millones de kilómetros cuadrados de bosque seco bajo protección. La mitad de estos son territorios indígenas, ¿no? Entonces, la conservación de este bosque tropical más grande del mundo, que además tiene el 20% del agua dulce del mundo, proviene de la Amazonía. Incontables especies, etcétera, se logra en buena medida a través de medidas de protección del Estado, pero también con un rol muy importante de las comunidades, porque podemos ver que la mitad de este increíble bioma es protegido por comunidades indígenas, aunque debo reconocer que yo he puesto territorios acá porque en Bolivia los reconocemos como territorios, pero no necesariamente cada país de la
Amazonía reconoce la categoría de territorios. Por ejemplo, en el caso de Brasil son reservas donde no hay el mismo tipo de derecho propietario, ¿no? Entonces, somos parte de uno de los ecosistemas, digamos, más importantes del mundo, la Amazonía, ¿no? Entonces, un poquito los ecosistemas, algunos de los ecosistemas de Bolivia, no voy a hablar de todos. Ya he mencionado la Amazonía. Otro ecosistema bastante único que compartimos con países vecinos es Pantanal, que es el humedal tropical más grande del mundo y donde Bolivia tiene sin duda las partes mejor conservadas del Pantanal dentro de los parques y áreas de manejo integrado Otuquis y San Matías, ¿no? Después tenemos dos ecosistemas que son bosques tropicales secos. Como podemos ver en estas imágenes, es una naturaleza mucho menos frondosa, pero no por eso menos importante. Y además el bosque seco chiquitano, tenemos la suerte de que solamente existe en nuestro país este increíble ecosistema. Y después compartimos el Chaco con Paraguay y Argentina, ¿no? Todos estos ecosistemas, sean secos o no, son de suma importancia y nos hacen uno de los países más diversos en el mundo. Bolivia está, según los cálculos, entre los 10 o 15 países más biodiversos del mundo, porque tenemos ecosistemas terrestres, acuáticos, como estos, ¿no? Solo un último punto sobre esto. Los bosques secos, como el bosque chaqueño o bosque seco chiquitano, a nivel mundial son los bosques tropicales más amenazados. Y eso también lo vemos en Bolivia, donde sabemos que la mayor parte de la deforestación que acontece en nuestro país está ocurriendo principalmente en bosque seco chiquitano y en el Chaco, ¿no? Ya. Entonces, para entrar un poco en las funciones que proveen estos ecosistemas, voy a tocar algunos, no todas, pero algunas de las más importantes, y una de ellas es el agua, ¿no? El agua que consumimos nosotros como personas, que requiere la biodiversidad para mantenerse, que se requiere para actividades productivas, proviene de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es lo que asegura que podamos seguir teniendo estos recursos, aunque también estamos dañando ese funcionamiento en varias formas, ¿no? Otro función es el alimento, ¿no? La naturaleza y estos ecosistemas nos proveen con diferentes alimentos. Aquí vemos lo que nosotros llamamos la castaña, lo que a nivel mundial se reconoce como castaña del nuez del Brasil, aunque probablemente debería llamarse nuez boliviana o por lo menos nuez amazónica, porque Bolivia tiene 80% de las exportaciones mundiales. Pero no solo esto, tenemos no maderables que se usan para aceites, tenemos peces que son fundamentales para la alimentación en muchas comunidades de la Amazonía. Tenemos otros alimentos como el cupesí, la harina de cupesí que usan muchas comunidades. Y además tenemos medicinas que provienen de la naturaleza. Entonces, para nosotros y sobre todo para comunidades indígenas que viven en el bosque, los recursos que consiguen de la naturaleza son importantísimos. Otra cosa función que nos provee la naturaleza es, nos dota de recursos que se pueden aprovechar para las actividades productivas, sea madera, recursos no maderables, y además para muchas comunidades tiene valores culturales, ¿no?
La naturaleza es la base de su cultura, de su forma de ser y de sus creencias. Aquí. Otra función es el turismo, o sea, toda esta diversidad que tenemos en nuestro país. Si bien todavía no somos un país altamente turístico, pero sean bolivianos o extranjeros, vienen a ver las especies, los ecosistemas que tenemos como Pantanal, las aves. Entonces, la naturaleza provee una oportunidad para que podemos ir a recrearnos, a pasear, a visitar, a ver, y también oportunidades económicas vinculadas al turismo en lugares, por ejemplo, como Rurrenabaque, Roboré o Samaipata, donde esta actividad ha estado creciendo y generando oportunidades económicas y oportunidades de conservación de la biodiversidad. Y ahora quiero detenerme un poquito en una función sumamente importante que proveen los ecosistemas, pero en particular la Amazonía. Van a disculpar que esto está en inglés, pero yo se los voy a presentar y traducir al español, ¿no? Esta función es la regulación climática, ¿no? Donde la Amazonía para nuestra región y nuestro país y para el mundo está jugando un rol importantísimo en regular el clima, ¿no? ¿Por qué? Porque la Amazonía emite 7 trillones de toneladas de agua por año en la atmósfera. Esta agua se condensa en el aire y se convierte en lo que es conocido como ríos volantes, que son ríos de humedad que viajan a lo largo del piedemonte de Amazonía. Y aquí en la zona cercana a Santa Cruz por Lamboró, giran hacia el este y crean lluvia en la zona de Santa Cruz, pero también todo esto viaja generalmente hacia la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Entonces, gran parte de la lluvia de Sao Paulo y de toda esa parte de Brasil proviene de la Amazonía a través de estos ríos volantes, ¿no? Además de eso, el bosque recicla 50-75% de la lluvia a la atmósfera, estos trillones de toneladas de agua, y el vapor se capta en el bosque y sirve también para mitigar el calor y regular la cantidad de lluvia que beneficia a los agricultores. Pero los bosques también pueden beneficiar a la gente también y la cobertura boscosa. Por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, por los que conocen el Curichi y la Madre, la alcaldía tiene datos que muestran que en este pequeño bosque puede haber una diferencia de temperaturas de 4 o 5 grados versus la temperatura en el cuarto anillo, que está a unos 200 metros de distancia del parque, ¿no? Entonces el bosque regula la temperatura también y el bosque ayuda a través de la decomposición a reciclar los nutrientes en el suelo para que un ecosistema como la Amazonía puede mantenerse. Ahora, solo señalar que esta función de regulación climática ya se está viendo que está siendo afectado, ¿no? Estos ciclos y estos patrones hidroecológicos están cambiando y en la Amazonía se ha visto que desde el año 2000 la cantidad de lluvia ha reducido en un 69%, ¿no? Similar en el bosque seco chiquitano, hay algo similar en los últimos 20 años, una reducción de un 62% en la cantidad de lluvia, o por lo menos fue el caso el año pasado.
lo cual contribuyó a la emergencia de fuegos que tuvimos en nuestro país. Y después de hablarles un poco de esos servicios, me quiero detener en una parte de este slide. No voy a explicarlo todo, pero este slide muestra cuáles son los drivers, los causantes del impacto en los ecosistemas y la naturaleza, y cuáles son las potenciales respuestas para un futuro más sostenible, un futuro con una naturaleza saludable. Y en eso es lo que me quiero detener, en estos 6 elementos. Y el primer elemento fundamental es el tema de derechos, ¿no? No vamos a poder mantener estos ecosistemas sin un reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos territoriales y humanos de los pueblos indígenas y comunidades. Como ya hemos visto en la Amazonía, la mitad de la Amazonía es conservada por los pueblos indígenas. Entonces, no podemos concebir en una Amazonía saludable sin un adecuado reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, los cuales en el último par de años o los últimos años se han visto amenazados, ¿no? Hemos visto que los fuegos el año pasado han afectado territorios indígenas, hay invasiones de territorios indígenas y hay una falta de reconocimiento de los derechos aun cuando existen en las leyes. Entonces, primer tema es reconocer y fortalecer los derechos. El segundo tema es la conservación. Tenemos que mantener las áreas protegidas que existen y en algunos casos ampliar a áreas nuevas, pero sobre todo mantener, porque de nuevo se ha estado viendo de que áreas protegidas están siendo invadidas, hay ocupaciones de tierras y hubo áreas protegidas fueron altamente afectadas por los fuegos del año pasado, algo que no había acontecido en años anteriores. Y esto está impactando enormemente en la capacidad de mantener las funciones que proveen esas áreas y los temas, ¿no? Entonces, es fundamental seguir manteniendo el tema de conservación. Otro tema es la legalidad. Un futuro sostenible tiene que basarse en procesos productivos y de comercio legal. Aquí estamos hablando